TNE Televisión y la productora Casting TV presentan el programa Agenda Pública, conversaciones de actualidad, con la conducción de los periodistas Fernando Quilaleo y Daisy Castillo. Un espacio para conocer la voz de importantes actores de la realidad nacional en un diálogo informativo, franco, directo y amistoso. Los domingos de 12 a 13 horas, Agenda Pública. Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Agenda Pública, conversaciones de actualidad. En esta ocasión vamos a tener a dos dirigentes de la Federación Nacional de Trabajadoras Teleoperadoras, del call center también. Estuvimos conversando con una de ellas hace un par de meses ya, con Tamara Muñoz, su presidenta, pero fue esto antes que se aprobara la ley por la cual batallaron más de 7 años para defender los derechos de los trabajadores y sobre todo trabajadoras de call center. Así que Tamara Muñoz, presidenta, bienvenida al programa. Muchas gracias. Y también la acompaña Carolina Guerra, quien es vicepresidenta de la Federación Nacional de Trabajadoras de Call Center. Tamara, bienvenida. Carolina, dije Tamara. No. Gracias. Bueno, se entiende. Sí, Oye, ya. Fue aprobado por unanimidad, todos los sectores políticos concurrieron con su voto a la nueva ley, la 20.823. Se reía alguna vez García Márquez porque decía que Chile parece el único país que se preocupaban de los números de las leyes, que las leyes se vendían en el centro, en los kioscos colgadas. Parece que eso no ocurre en otros países, solo en Chile. Y uno de los argumentos que se dio para la aprobación de la ley es que esta venía a terminar o a poner fin a la precariedad del trabajo en los call centers. ¿Es así? ¿Pone fin a la totalidad de la precariedad en que se trabajaba en los call centers? Tamara. Mira, primero que todo yo quiero que nosotros venimos como a resaltar un poco de dónde viene esta ley. Porque hemos como visto por ahí varios anuncios de periódicos, varias noticias, donde los trabajadores no aparecen en ninguna parte. Entonces, es como que se le hubiese ocurrido a alguien, al Ejecutivo o a los senadores, generar esta ley. Y no es así. Como tú bien lo mencionabas, esta ley nace hace 7 años atrás, pero viene de mucha denuncia, de la precarización que tenían los trabajadores y que nosotros llevamos 11 años visibilizándolo. Entonces tenemos 11 años de visibilización de las condiciones precarias que tenían estos trabajadores, donde nosotros mencionábamos, y te lo comentaba la vez anterior, que estos trabajadores no podían ir al baño porque se les descontaba de sus remuneraciones, que era un tema ya que rayaba la norma y que era ya un trabajo esclavizante. Entonces, primero que todo, dejar sentado que esto nace a propósito del movimiento sindical organizado, de que el movimiento sindical pudo de alguna forma resaltar, pudo visibilizar las condiciones que tenían estos trabajadores y que a raíz de eso es que nace una moción en el Senado que nosotros seguimos muy de cerca y que estuvimos patrocinando y que de hecho agregamos varias indicaciones al proyecto de ley, que es lo que el día de hoy salió aprobado la semana pasada en el Parlamento y que evidentemente es un cambio sustancial a la normativa de los trabajadores de call center y que viene a ser un salto cualitativo en derechos a los trabajadores. Eso es como súper importante recalcarlo, porque aquí se otorgan derechos que antes estaban conculcados o que no existían dentro de lo que era este rubro y que evidentemente genera, no tan solo en Chile, porque nosotros también estuvimos conversando con la gente de la OIT, no tan solo en Chile, genera también una jurisprudencia y genera precedentes para los países de la región, porque tampoco existe ninguna legislación en tema de call center en América Latina. Entonces, para nosotros es súper importante poder recalcar, uno, el tema de que esta ley nace por el movimiento sindical, nace por los trabajadores organizados, tanto de nuestra federación como de otros sindicatos que también estuvieron acompañando lo que es el proceso de la ley. Pero que quede como en antecedente de que es y se origina a raíz de eso. Que quede en el registro. Exactamente. Que fue una decisión y un trabajo duro de los propios trabajadores, las propias funcionarias, trabajadoras de call center.
En alguna ocasión escuché Carolina Guerra, vicepresidenta de la Federación Nacional de Trabajadores de Call Center, que se estábamos legislando por temas básicos, por temas elementales que muchos dábamos porque ya se habían superado y que habían sido discusión de principio del siglo XX, pero parecía que había que volver todo atrás. ¿Lo sintieron así ustedes, que estaban peleando por cosas así como el derecho a ir al baño, el derecho a poder descansar 10 segundos entre cada llamada, que eran temas que debieron estar resueltos hace mucho tiempo? Es que de alguna manera se plantea como que es dar un paso atrás, como bien esto, y retomar. El tema es que nunca se ha resuelto. Ahora recién se toma y se pone en el tapete como una de las alternativas de las cosas que están pasando y que pasan todavía. La pregunta que tú hacías antes, si realmente la ley viene a regularizar, sí viene a regularizar un montón de cosas, una serie de cosas, pero sí siempre va a faltar más temas en cuanto a derechos, en cuanto a no vulnerarnos al momento de negociar, a no vulnerarnos al momento de ser humanos. De cosas básicas, de que si tienes un tema en la casa, y siempre esas cosas se van a seguir dando, pero sí viene en todo lo que tiene que ver con contratos, con tiempo, a humanizar y a generar mayores espacios. Lo del baño lamentablemente se da porque en esta área se entendía que tú trabajas 45 horas y las 45 horas tienes que estar sentado, y se entiende, y lamentablemente el chileno entiende que si no lo haces eres flojo, eres sacador de vuelta. Entonces se saca la humanización básica del cuerpo, del derecho humano, de la mujer embarazada, de alguien enfermo. Entonces, claro, eso viene a regularizarlo también. Nunca va a ser del todo, porque hay cosas que debieran estar por inercia, como a lo mejor como se planteó en algún momento, como era el derecho a ir al baño. Pero lamentablemente el empresariado no tiene toda la voluntad de entender temas humanos de los trabajadores, del trabajador en sí. Qué bueno que tocaste el tema de los empresarios, los dueños de estas empresas. A veces son grupos, a veces incluso son algunos familiares de gente conocida. ¿Cómo lo han tomado? ¿Cómo tomaron este proceso que ustedes han estado viviendo en estos últimos 7 años? ¿Les colaboraron, les ayudaron con sus técnicos, o más bien fueron una traba tratando de decir, no, que 10 segundos es mucho, que 10 minutos, porque van a tener 30 minutos de descanso dividido hasta en 3 tandas de 10, ¿no? Según entiendo lo que deja la ley. ¿Ellos estaban de acuerdo con eso? ¿Les parecía excesivo? Porque aquí todo el mundo pareciera que a los empresarios, todos los derechos de los trabajadores siempre les parece excesivo. ¿Cómo vieron ustedes Nosotros tuvimos a los patrones, como se llama? a los patrones de su asociación, porque tienen una asociación, en la SEC, la Asociación de Empresarios de Call Center. Y evidentemente, claro, ellos fueron de hecho al Senado varias veces en contra del proyecto, que era una caricatura el tema del baño, que los trabajadores tenían harto tiempo para descansar. O sea, una serie de temas que realmente no eran fuera de la realidad de lo que ellos estaban mencionando. Y es más, ellos mencionaron ahora en un artículo que salió en una revista el sábado de un diario que es bastante leído. Ellos mencionan en esa revista, yo no sé si se puede mencionar, no hay problema, del Mercurio, en la revista del sábado, ellos mencionan de que ellos son fanáticos de los derechos de los trabajadores, pero que con esta ley se nos había pasado la mano. Entonces, o sea, regular ciertas cosas, ciertos permisos, ciertos descansos, claro, es que nosotros nos pasamos, o sea, nos pasamos de la raya. Y evidentemente siempre te vas a encontrar con esa contraparte en un sistema, yo creo que el que estamos inmersos actualmente. O sea, tenemos un sistema neoliberal donde prima la precarización del trabajo, la tercerización del trabajo. Entonces evidentemente los derechos de los trabajadores siempre quedan a un lado. Entonces para nosotros el tema del proyecto de ley, el poder de alguna forma que se haya el legislado en este sector, para nosotros es un triunfo bastante grande, porque veníamos hace muchos años, muchos años, que veníamos insistiendo con todas las administraciones, que era fundamental que se pudiese legislar, y todos, bueno, hacían vista gorda, hasta que, bueno, ahora se dio la ocasión de que pudiese de alguna forma sensibilizarse aún más dentro de lo que fue el Senado, y que ellos también pudiesen ponerlo para poder legislarlo. Ahora, ¿se legisla, Carolina, solo jornada y salario, o también hay temas, por ejemplo, de salud que va a estar regulado en esta ley?
Sí, de hecho también se legisla temas de salud. Hay que hacer un manual ahora que está dentro de uno de los anexos transitorios donde se va a ver temas de salud y de ambientales. Condiciones ambientales. Sí, condiciones ambientales. En general, la idea además de eso, hay un precedente súper importante ahí que se genera no solamente para nosotros, sino que se puede dar más para otros trabajadores, que es hacer exámenes preventivos sobre la función que uno genera. Eso es súper importante porque en el fondo tú puedes después determinar qué enfermedades son las que genera ese trabajo. Que son propias de ese trabajo. Que son propias. Entonces parte con los trabajadores que llevan a lo menos 6 meses trabajando y de ahí todos los años se vaya haciendo los mismos estudios que son los que tienen que hacerse por medio del manual. Y allí eso va a quedar, entiendo, en un reglamento. ¿Y quién Sí, está a cargo de hacer ese reglamento? Porque siempre las leyes salen y los reglamentos se demoran. Bueno, nosotros vamos a tener una participación en el reglamento. Ya, qué bueno. ¿Con quién van a vamos a hacer estar el ahí reglamento? encima. ¿Y con quién les toca hacer el reglamento? ¿Con la DT? ¿Con la Dirección del Trabajo? No, con el Ministerio del Trabajo. Con el Ministerio del Trabajo directamente. Sí, exactamente. Ellos Ya, van a estar se como a han tomado- cargo de unas mesas y en esas mesas técnicas nosotros vamos a estar invitados también para poder ¿Y eso dar ya nuestra empezó a opinión. funcionar? No, eso va a partir desde marzo, Desde desde marzo de este año. Lo importante también, como mencionaba Carola, de los exámenes preventivos, tiene que ver también con que el tiempo que ocupe el trabajador en ir a hacerse los exámenes, el trayecto, perdón, de ir allá y de volver, todo eso va a estar pagado por el empleador, o sea, va a ser asumido por el empleador. Los 800 pesos. No, y el tiempo también, o sea, va a ser tiempo para efectos empleado como trabajado. Entonces eso también es importante porque también marca un parte de la jornada precedente para los Exacto. demás trabajadores de otros sectores. Eso es muy importante también. ¿Y qué enfermedades son las que más se verifican con sus colegas en el ámbito de los call centers? Contémosle a nuestra teleaudiencia. Tendinitis, disfonía, Estrés. El estrés ¿Mucho laboral. estrés? Sí. O sea, nadie llama a un call center si no tiene un problema. Entonces uno se tiene que bancar primero la resolución del problema para poder abordar otras cosas como puede ser la venta. Casi todo es venta cruzada hoy en día, incluso la atención. Entonces el estrés es uno de los principales problemas. Justamente a propósito también de que no se daban alternativas para poder consolidar de cómo te ha afectado este trabajo, y por eso viene también los exámenes preventivos, porque uno llega sano, no es que toda la gente llegó estresada. Y también es este tema lamentable que se ha dado de la caricaturización de que el trabajador es flojo y que tira licencia porque está flojo y porque no quiere hacer. La gente se estresa, la gente está cansada. Está cansada y en estos trabajos se da más, porque no es que uno atiende a un cliente. Cuando uno llama a un call center, uno piensa que soy el único al que está atendiendo. En ese minuto sí, pero lo cierto es que esa persona está atendiendo 60, 70 personas en el día. Súmalo mensual. Es mucho resistir. Y de repente esta misma falta de posibilidad de, no sé, te gritaron y voy a salir a respirar porque este lamentable tema de la adherencia que existía y que ahora debiera quedar abolido ya con la ley de que si tú te mueves del puesto te descuentan de la comisión, hacía que la gente no tuviera ninguna posibilidad de respirar. Alguien te trata mal, se descarga contigo y tú tenías que seguir con el próximo. ¿Feliz? Claro, la sonrisa telefónica. Sí, tú la traes, ¿no? exactamente. Ahora bien, ¿las empresas realizan algún tipo de terapia colectiva con ustedes, por ejemplo? Porque varios de los profesionales que trabajan con niveles de estrés crítico, en general hacen sus terapias colectivas. O sea, los psicólogos que trabajan con personas en riesgo en la cárcel, después se juntan entre ellos, viene otro psicólogo y los atiende. ¿Eso lo hacen como terapia ustedes, las empresas? Ya que están permanentemente escuchando rezongos, críticas, insultos. ¿No? No. Arrégleselas como puedan. Es que se entiende que es parte del trabajo, es parte de lo que... Y muchas veces tú lo escuchas y te dicen, pero es lo que tú te comprometiste a hacer. Pero claro, nadie está considerando toda esa otra parte emocional que uno pone en juego al momento de atender el teléfono. Entonces se entiende nada más como que es parte de... Si tú te estresaste es porque soy mal trabajador, soy flojo, no te gustó, búscate otra pega. En vez de resolverlo y ver en conjunto soluciones, ¿no? El empresariado en general
No pone mayores disponibilidades que los que no otorgue la ley o que estén en boga a lo mejor en ese momento, que de repente ponen las terapias para las manos, que elongar. Claro. Pero porque es un tema de moda, tampoco es que dure más. No es que sea perpetuo en el tiempo, que lo hagan de buena voluntad y lo mantengan para ayudar al trabajador, no se da. Ya, van a tener entonces derecho a 10 segundos de descanso entre llamadas. Son algunos de los que yo apunté que estuve mirando la ley. Descanso de 30 minutos por día, dividido hasta en máximo de 3, 10 minutos cada pausa. 6 meses para los que lleven más de 6 meses de trabajo con exámenes médicos. Determinación de algunas enfermedades que son usuales, ya hablábamos de la tendinitis, no sé, otitis de repente, tanto contactar con el cintillo, ¿no? Y van a tener este reglamento para ver las condiciones físicas y ergonómicas, que también van a trabajar con la dirección, con el Ministerio del Trabajo. ¿Y ahí a ustedes qué les interesa resaltar, por ejemplo, en los temas ergonómicos? Que tiene que ver con la forma en que se articula el puesto de trabajo. Exactamente, las condiciones de higiene y seguridad. Eso va directo a normar de alguna forma el puesto de trabajo, la luminosidad, el aire, a cuánta temperatura debe estar, etcétera. O sea, los niveles de decibeles que debe tener el call center. O sea, nos interesa poder de alguna forma eso normarlo dentro de ese reglamento, para que sea único solo para los trabajadores del call center. ¿Y eso cuánto tiempo se dará el Ministerio para o sea, tenemos 6 meses para trabajarlo. 6 meses para trabajar el reglamento de la ley. Exactamente. Son 2 reglamentos, entonces, el de seguridad y salud y el de ergonómico y condiciones. Claro, porque la ley empieza físicas. a regir en 6 meses después que fue promulgada. Que esté promulgada. Y durante esos 6 meses debiese trabajarse también ambos reglamentos, porque una vez que ya esté listo todo, o sea, que empiece en vigencia la ley, los reglamentos deben estar listos para el funcionamiento. Bien, estamos conversando con Tamara Muñoz, presidenta, y Carolina Guerra, vicepresidenta de la Federación Nacional de Call Center. Cuéntenme un poco ahora los desafíos, porque ustedes han tenido una interesante victoria, junto con felicitarlas por todo el trabajo que han hecho. Yo leí la prensa, entiendo que ya la han felicitado bastante, imagino que están en verano, van a organizar alguna celebración, no tengo idea, tirarse al agua. Y después de toda esta verbena estival, ¿qué piensan hacer? ¿Cuáles son los desafíos que tiene la Federación para adelante? Bueno, los desafíos que nosotros nos hemos planteado, bueno, desde ahora de marzo en adelante, todos sabemos que todos salen de vacaciones y febrero es como un mes medio complicado para coordinar ciertas actividades. Lo que vamos a hacer a partir de marzo en adelante es generar una visibilización de la ley y poder difundirla, entregársela a todos nuestros asociados y también de alguna forma generar alguna campaña de difusión de la ley para efectos de que todos los trabajadores de los call centers puedan conocerla y puedan también ser los mismos sindicatos, los entes fiscalizadores de que la ley se cumpla a cabalidad, como dice la letra, porque siempre sabemos que eso no es lo que sucede, entonces ahí vamos a necesitar mucho de organizaciones fuertes para efectos de que puedan fiscalizar cada una de las condiciones de los trabajadores. Ahora, más allá de los temas que mencionabas, de las pausas, de la media hora de break, hay otros temas que son también bastante relevantes, que tienen que ver con cómo se les paga la remuneración a los trabajadores. Y eso también queda asentado de que las remuneraciones variables ahora van a tener que tener componentes objetivos, componentes alcanzables, que van a ser componentes de hecho individuales, que era una cosa que nosotros reclamábamos mucho porque como estas remuneraciones eran bastante subjetivas, nunca nadie sabía qué te estaban midiendo y a los finales era como una chacota lo que te pagaban a final de mes. Ahora lo otro también que viene dentro de la ley es que te van a tener que entregar el detalle de cada una de las operaciones que efectúe el trabajador, que eso es una cuestión bastante importante porque de repente se perdían ventas, uno hacía una venta y se pierde y nadie sabe lo que pasó con la venta. Entonces ahora, claro, el detalle de la remuneración va a tener que traer cada una de las operaciones que efectúa el trabajador, por lo tanto ahí vas a transparentar el pago con lo que realmente hiciste para efectos de final de mes. Que no importa qué tan largo sea. Sí. O sea, si tienen que entregar 10 páginas en la liquidación de sueldos, serán 10 páginas en la liquidación de sueldos, pero la gente tiene que saber cómo se le está pagando su comisión. Claro. Y lo otro también tiene que ver con el tema de los turnos. Entonces los turnos, porque había veces que uno tenía que estar al albedrío del empleador, ahora los turnos tienen que estar entregados con una semana de antelación para los trabajadores. Y el tema de los anexos que se tienen que entregar con el mismo. Claro, los anexos de contrato, porque
En este sector lo que hacía el empleador era que te llegaba y te cambiaba el anexo y te lo tiraba como a mitad de mes y no importando, claro, cómo era, o sea, le da lo mismo. Ahora, si hay cambios de anexo, siempre tiene que ser de mutuo acuerdo del trabajador y tiene que ser para el siguiente mes de vigencia. Entonces, igual por eso decimos que avanzamos en ciertos temas de derechos para los trabajadores, en temas de condiciones para los trabajadores, que tienen que ver también con el tema de estos reglamentos, de los exámenes preventivos, y también hay un tema que tiene que ver con las claves de los trabajadores. Y eso, porque lo que normalmente... Las claves de acceso a los computadores. Cuando uno se loguea, uno entra con una clave que supuestamente es una clave personal e intransferible. Pero no es así, porque cuando tú estás de vacaciones, el supervisor se la presta a gente nueva que ocupe tu... Claro. Entonces, lo que pasó mucho tiempo fue que se hicieron varios fraudes con las claves de algunos trabajadores y después te echaban y te decían, no, porque tú hiciste fraude, entonces tú no tenías cómo defenderte. Demostrar que no había sido tú en ese periodo. Exacto. Entonces, ahora queda establecido dentro de la ley que la clave es única personal y que si es que eventualmente se llegase a hacer un tema de fraude, esto pasaría a ser como un juicio de vulneración de derechos fundamentales, que es otro tema importantísimo que teníamos nosotros que reclamar. 150.000 más o menos trabajadores de call center en Chile. ¿Qué ocurre cuando el trabajador o la empresa toma un contrato internacional con una empresa en Colombia, en México, no sé dónde más tendrán, en Guatemala, vaya a saber, uno tiene empresas, pero yo sé que en Colombia y en México por lo menos es más o menos usual que tengan algunas empresas, algunos bancos, el call center fuera de Chile. ¿Qué ocurre con esa circunstancia de esas trabajadoras? ¿Opera la ley de su país? ¿Cómo lo hacen las empresas chilenas o las empresas que están radicadas en Chile que tienen call center afuera? ¿Saben? O sea, ¿tú mencionas acá en Chile o allá en...? No, aquí, a ver, una empresa instalada en Chile que uno llama a un número chileno y que trabajan allá y te contestan en Colombia. No, allá funciona con la legislación de ellos. ¿Y esto lo mismo opera al revés? O sea, por ejemplo, algunos call centers de ustedes que de pronto contestan llamadas de Miami, no tengo idea, que están llamando... No, va a operar esta legislación. Siempre va a operar esta legislación, independiente que la empresa para la cual usted está trabajando tiene las llamadas de cualquier otro lugar del mundo. Exactamente. Mira. Acá en territorio nacional va a operar esta legislación. Y si nuestra audiencia tuviese a alguien que quiere entrar a trabajar en call center, que postuló una pega en el call center, que tiene un hijo, un sobrino, un nieto trabajando en call center, o que se puso a trabajar en call center, ¿qué recomendaciones hay que hacerle a un trabajador o trabajadora cuando recién comienza su contrato en call center? ¿Qué recomendarían ustedes? Que se preocupe de qué cosas, por ejemplo. Yo voy y postulo una pega de call center, me dice ya quedaste contratado. Tengo que ir a firmar el contrato. ¿De qué me tengo que preocupar para que no me pasen estas cosas? De partida que le pasen el contrato. Porque se pasa mucho los call centers que no les pasan el contrato, sí. Ya están trabajando, el periodo de curso no se lo hace una persona que está especializada de capacitación, sino que lo hace cualquier persona, o de repente agarran a un compañero y le dicen, oye, por favor explícale, y así se arma el asunto. Tienen que tener cuidado con que se les entregue el contrato, primero que todo. Que las liquidaciones de sueldo también se les entregue independiente, que sea el primer mes, que no los vulneren en que haya un mes que no se les pague la comisión, que siempre se tiene que pagar, para eso están trabajando. Y yo llamaría más que todo a organizarse, porque la organización es la clave, porque no, es muy difícil luchar solo contra la corriente, porque soy yo contra el dueño de una empresa, versus a que somos todos en contra de una persona que nos está agrediendo o que no está queriendo escucharnos o no está queriendo comprender. Respetar los derechos que tienen. Por supuesto, si en ningún caso no te entregan un contrato sin saber que lo que están haciendo es un error. Tienen una empresa, saben que tienen que hacerlo, saben que tienen que pagar de cierta manera, saben que vulneran los derechos. La gente tiende a pensar de repente, no, es que no sabe, es que mi supervisor no le dice al gerente, así como albergando la esperanza de que alguien más pueda hacer que les resuelva un problema que en realidad viene de arriba hacia abajo. Y yo creo que eso es importante hacerlo entender, que no piensen que es solamente el supervisor, sino que el supervisor cumple con una conducta que le da el empresariado. Así que hay que organizarse. Ahora bien, yo también he escuchado, por ejemplo, que no sé cómo es la cosa internamente, tampoco voy a meter las patas de los caballos, como se decía antiguamente.
De repente nombran en las empresas de call center de supervisor a una persona que viene del ser teleoperador, ¿cierto? De ser call center. Y que esa persona, en vez de ser proactivo, no sé, ser solidario con sus compañeros, que sabe cómo se hacía la pega, se pone peor, se pone como un capataz de los esclavistas, a chicotear a su gente. ¿Eso sucede habitualmente o es una caricatura nomás? Una de las tantas caricaturas que hacemos los periodistas. Pero no es como generalizado. O sea, habrán casos puntuales, pero no es como en todo el sector. Ya. ¿Y hay posibilidad de hacer carrera en el call center? Es decir, que usted de supervisor pase a, no sé, a gerente local o jefe local y de jefe local. Cuando seas amigos de los amigos de la... Sí, claro. Claro, en ese ámbito sí se puede. ¿Y acoso hay mucho? Acoso laboral, hay mucho acoso laboral. Sí, hay bastante hostigamiento de parte de los mismos supervisores, de los mandos medios. Ellos son los que hostigan bastante a los trabajadores. Y el ambiente es mayoritariamente femenino, ¿no? Sí, 80% de trabajadoras son femeninas. Cuando hay supervisores o gerentes masculinos, ¿hay también acoso de otro tipo? ¿Acoso sexual? Por ejemplo, como ofertas de mejores desempeños, bonos por subirte de grado, no sé. A mí personalmente nunca me ha llegado un caso así de... Acoso laboral sí mucho, sí, pero mucho. Acoso sexual no que lo hayamos vivido. A mí en la empresa de trabajo me ha llegado uno que otro, pero sí, pero no es como el común en realidad, son temas bien puntuales. Ahora, lo que sí preocupa en ese tema es que cuando pasa, el general de los compañeros no lo dice, no lo ve, lo entiende tan naturalizado, que es uno el que tiene que intervenir a decirle, oye, ¿cómo no te has dado cuenta que está pasando esto? Si dijeron esto y tú lo viste y se sintió en coma, es que yo pensé que le gustaba. Entonces ahí de repente existe como todavía un mal entendimiento, pero tengo la sensación de que en general las mujeres o los hombres que se puedan sentir acosados, porque también pasa con hombres, ¿sí? No se entiende que solamente las mujeres, están hablando más, están entendiendo que no les debe de pasar. Bien, la ley de teleoperadores de call center 20.823 entonces queda incorporada al Código del Trabajo, fue aprobada ahora a mediados de enero, 23 si no me equivoco, 25 por ahí, y como tú me decías, 6 meses después tienen que estar todos los reglamentos operativos. Y la ley funcionando. Imagino que después que venga toda esta etapa de difusión, de que los trabajadores conozcan los derechos que existen ahora, de que no se vuelvan a cometer los mismos abusos. Ustedes van a salir también a contar su experiencia, ¿no? Ustedes encargada internacional en una central de trabajadores chilena. Nos quedan 2 minutos. Cuéntanos, ¿van a salir a nivel internacional? No, ¿Les han preguntado, les han llamado sí, de hecho, otros países? Yo te quiero comentar que yo estuve por ser miembro de la CUT, en la conferencia que hubo en Panamá el año pasado, y donde uno de los temas de diálogo social que se conversó, bueno, dentro de muchos temas, nosotros fuimos invitados por la CCA como central, y uno de los temas también que se vio fue este proyecto de ley, el proyecto de ley, cómo se estaba llevando a cabo y cómo de alguna forma había tenido auge y había empezado de hecho a moverse dentro de lo que había sido su tramitación. Así que no, por supuesto, felices, vamos a ir a contar la nueva buena a todos, porque es importante que yo creo que es importante también resaltar que a pesar de la administración que haya, que a pesar que esta administración, todos hemos visto los proyectos de ley que ha sacado, como el Estatuto Laboral Joven, que precariza lo que es las condiciones laborales de los trabajadores, como el del trabajo a distancia. A pesar de eso, nosotros igual de alguna forma pudimos influir dentro de lo que fue el espectro del Parlamento para poder generar que se dieran las condiciones para mejorar y para avanzar en derechos para los trabajadores. Yo creo que eso es como importante resaltarlo cuando tenemos un gobierno actual que piensa que la flexibilidad laboral corre para el empresariado como quieran y cuando quieran, y aquí lo que nosotros hemos conseguido es avanzar en derechos y garantizar ciertos derechos a trabajadores que habían sido y que siguen siendo tan vulnerados hasta el día de hoy. Muchísimas gracias. Fue nuestra conversación con Tamara Muñoz, presidenta de la Federación Nacional de Call Center y también vicepresidenta de Relaciones Internacionales del Central Unitaria de Trabajadores, que no lo dijimos, pero tendremos ocasión de conversar de esos temas en alguna oportunidad. Y también a Carolina Guerra, vicepresidenta de la Federación, muchísimas gracias por venir. Gracias por la invitación. No se vayan, una pausa y regresamos con otro interesante tema aquí en Agenda Pública, Conversaciones de Actualidad.